¿A qué reportes de Google Analytics les debo prestar una mayor atención? Esa es la pregunta que resolveremos hoy martes de preguntas frecuentes de delaosa.co. Bienvenidos a la edición número 68 de nuestro martes de preguntas frecuentes de hoy 28 de abril del 2020. Cada martes a la 1 de la tarde, hora Colombia, nos conectamos por Instagram y por Facebook para hacer un live que luego publicamos en nuestro canal de YouTube, en el que respondemos una pregunta recurrente sobre el mundo digital. A propósito, si usted está viendo esta transmisión en nuestro canal de YouTube, lo invito a que se suscriba al canal y active la campanita para que cada que carguemos un nuevo contenido le llegue una notificación y así no se pierda de ninguno de los contenidos que generamos sobre marketing digital, sobre estrategias, sobre redes sociales, sobre community management, sobre analítica, etcétera, etcétera. Si usted tiene además una pregunta, pues me la pueden formular, lo pueden hacer en los comentarios, o me pueden escribir un correo electrónico, me pueden escribir por WhatsApp o me pueden escribir a través de cualquiera de las redes sociales en las que estamos presentes. Yo soy Carlos de la Osa y esto es delaosa.co. La pregunta que voy a responder el día de hoy me dio mucha emoción y les voy a contar una infidencia. Me dio mucha emoción porque cuando yo planeé crear los martes de preguntas frecuentes y empecé a pensar en qué horario era conveniente hacer los martes de preguntas frecuentes, siempre tuve el anhelo, y por eso escogí la 1 de la tarde, porque mucha gente me decía, no, es mejor hacerlo en la noche, es mejor hacerlo a las 7, a las 6 de la tarde, que la gente salga del trabajo y esté desconectada. Yo siempre tuve el anhelo de que estos lives se conectara o por lo menos los viera gente en España. Y la pregunta de hoy la recibí hace aproximadamente 1 mes y medio o 2 meses antes de que empezara la cuarentena y justamente era de una persona de España y me dio muchísima emoción porque en gran medida eso corrobora lo que planifiqué, lo que quería hacer. Muy bien, les decía que la pregunta del día de hoy me la formuló Borja Delgado. Borja me escribió a través de Facebook, me contó que es el director de TI de una marca de accesorios para mujer y que vive en Barcelona, en España, y que quiere saber a qué reportes de Google Analytics les debe prestar una mayor atención. Pues bien, Borja, primero, muchísimas gracias por escribirme porque me dio mucha alegría. Vuelvo y repito porque fue lo que planifiqué. La idea del horario de la 1 de la tarde era justamente para eso, para que la gente que está en España ojalá se conectara al live. No sé si ves el live en directo o lo ves después en YouTube. Me gustaría que me contaras y me escribieras un correo electrónico para saberlo. Y a toda la gente que ve esto en España le mando un abrazo y muchos saludos, de verdad. Y me emociona mucho que se conecten. No porque la gente de Latinoamérica no se conecte, por supuesto que la gente de Latinoamérica me emociona, pero para mí era más, cotidiano que se conectara y que me escribieran desde otros países en los que he dictado conferencias, además, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en Panamá, en Guatemala, en la República Dominicana, en México. A México no he ido a dictar conferencias, pero mucha gente se conecta y me escribe desde México. Muy bien, vamos, después de haber hecho de haberles confesado mi emoción, porque Borja me había preguntado desde Barcelona, vamos a responder la pregunta. ¿A qué reportes de Google Analytics les debo prestar una mayor atención? A mí siempre que me hablan de analítica, insisto, y lo primero que digo tiene que ver con el objetivo final de la analítica. La analítica, como herramienta, no está pensada para hacer evaluaciones de desempeño, no está definida para hacer evaluaciones de desempeño, así en algunos casos se puede usar, pero no es la esencia o el ideal del esfuerzo de analítica, no es para hacer una evaluación de desempeño del community manager o del webmaster o del estratega digital. La analítica está pensada en gran medida como herramienta de optimización, como herramienta de análisis para determinar o para encontrar cuáles son las rutas idóneas para que la empresa obtenga mejores resultados, asigne mejor sus recursos y encuentre los objetivos que está persiguiendo a través de su estrategia digital. Siempre hago énfasis en esto porque me parece importante que no malinterpreten la analítica. La analítica, repito, es una herramienta de optimización, no es una herramienta para la evaluación de desempeño. Así en algunos casos se puede usar como herramienta para evaluación de desempeño. Ahora, para hablar específicamente de la pregunta que me formula Borja,
Es importante aclarar que en Google Analytics hay distintos tipos de reporte. En el menú lateral izquierdo de la pantalla aparece agrupados los accesos a las métricas por diferentes reportes. Básicamente existen 5 tipos de reportes en Google Analytics. Los reportes son el reporte en tiempo real, el reporte de audiencia, el reporte de adquisición, el reporte de comportamiento y el reporte de conversiones. Y hablo en singular porque básicamente es un reporte, pero uno lo puede desglosar por muchas variables o por múltiples métricas y se convierte en que dentro de cada reporte hay diferentes formas de ver los resultados. Es decir, dentro de el reporte en tiempo real hay múltiples subreportes. Lo mismo que en el reporte de audiencia hay múltiples subreportes. En el reporte de adquisición, lo mismo, múltiples subreportes y así sucesivamente. Cada uno de estos reportes responde a una pregunta específica que nosotros debemos entender. Por ejemplo, el reporte en tiempo real responde a la pregunta ¿qué está pasando en este momento en mi sitio web, en mi aplicación o en mi plataforma online? El reporte en tiempo real lo que me da es información de lo que está pasando en este minuto. Lo puedo analizar desde múltiples perspectivas, pero lo que me muestra es lo que está pasando en este preciso momento. Los reportes de audiencia responden a la pregunta ¿quiénes son los usuarios que consumen mi plataforma web, mi sitio web o mi aplicación? Me habla un poco, me muestra un poco sus características demográficas, sus características psicográficas y, digamos, otras variables geográficas, por ejemplo, relacionadas con el tipo de usuario que consume mi plataforma. Los reportes de adquisición responden a la pregunta ¿de dónde vienen esos usuarios? ¿Cuál fue la ruta que tomaron para llegar a mi plataforma o para llegar a mi sitio web o a mi app, etcétera? Y hablamos de rutas es básicamente de la procedencia, porque ya el clickstream, la ruta que sigue, no hace parte de este informe o de este reporte de adquisición. Es básicamente dónde se originó el visitante, cuál fue el punto a través del cual adquirimos ese nuevo visitante hacia nuestro sitio web. Y ahí podemos analizar si vienen de un motor de búsqueda, si vienen de tráfico directo, que básicamente el tráfico directo es una persona que tiene que digita nuestra dirección o que la tiene en sus favoritos. Si es un tráfico referido, es decir, viene desde otro sitio web, si es un tráfico de redes sociales que viene desde alguna red social o si es un tráfico que viene desde email, etcétera, etcétera. Cualquier origen es identificado como un punto de procedencia y aparece dentro de este reporte de adquisición en Google Analytics. El reporte de comportamiento básicamente lo que nos muestra es cómo se comportan las personas dentro de nuestro sitio web. La pregunta que responde es ¿qué hacen los usuarios dentro de nuestro sitio web o dentro de nuestra aplicación? ¿A qué página van o a qué sección de nuestra plataforma van? ¿Cuánto tiempo demoran? ¿Cuál es el clickstream? Es decir, ¿cuál es el paso a paso? ¿Qué páginas siguen? ¿Por dónde entran? ¿Por dónde salen? ¿Cuánto tiempo pasan en cada una de las páginas? ¿Qué eventos suceden en cada una de las páginas de nuestro sitio web? Etcétera, etcétera. Y por último, el reporte de conversiones básicamente lo que responde es si estoy consiguiendo o no los objetivos que me planteé en mi estrategia digital. Es decir, si esos usuarios que están llegando a través de alguna fuente a nuestro sitio web o a nuestra aplicación o a nuestra plataforma están haciendo lo que yo quiero que hagan. Que están haciendo lo que yo quiero que hagan puede ser una compra, la suscripción a un boletín, la suscripción, digamos, la descarga de un contenido, hacer clic en algún botón específico de mi sitio web, como por ejemplo pagar, en fin, cualquier otra conversión posible que yo tenga dentro de mi sitio web. Entonces, entender esto lo que me demuestra es que no hay un reporte más importante que otro. No existe una cosa que sea más importante de analizar que otra, porque es importante conocer lo que está pasando en mi sitio web en este momento, que sería el reporte en tiempo real. También es importante conocer la demografía, psicografía, geografía o el comportamiento de nuestros usuarios, que es lo que sucede, el comportamiento no, las características de nuestros usuarios, que es lo que sucede en el reporte de audiencia. También es importante conocer la fuente de
de ese tráfico que está llegando a nuestra plataforma web, que es lo que ofrece el reporte de adquisición. También es importante conocer su comportamiento, es decir, qué partes navegan, cuánto tiempo se quedan, por dónde entran, por dónde salen, cuáles son las páginas que pasan, cuáles son las páginas que navegan para llegar a una conversión, etcétera, etcétera, que es lo que sucede o lo que muestra el reporte de comportamiento. Y también es importante saber si estoy logrando mis objetivos, porque pues, en esencia lo que yo estoy haciendo a través de mi sitio web es un reporte, digamos, es un ejercicio de negocios o un ejercicio comercial. Y eso es lo que ofrece el reporte de conversión. Entonces, no existe un reporte que sea más importante que otro. Ahora bien, lo que sí sucede, y aquí es donde viene Borja mi recomendación, o lo que sí pasa, es que en algunos momentos son más importantes unos que otros. Y también es conveniente entender que es perfectamente posible hacer cruces de variables, mezclar las cosas, entender, por ejemplo, el comportamiento de una fuente de tráfico específica o de unos usuarios en particular, o entender las conversiones en tiempo real. Yo puedo mezclar esos reportes. Entonces, para responder a tu pregunta, la pregunta que la reitero es ¿a qué reportes les debo prestar una mayor atención? Hay dos cosas que tienes que tener en cuenta para tomar esa decisión. El momento que vive tu compañía o el momento que vive tu negocio, porque dependiendo de ese momento habrá un reporte al que prestarle más o menos atención. Y lo segundo es cómo puedo mezclar esos reportes para encontrar las respuestas a las preguntas que me estoy formulando con el presente de mi organización. Entonces, para responderte un poco, quiero abordar las diferentes fases que puede abordar un negocio. Esas diferentes fases desde el inicio de mi activación o de mi estrategia digital hasta el final de mi estrategia digital, yo puedo ir prestándole más o menos atención a un reporte específico. Entonces, en una fase inicial, preocuparse por las conversiones termina siendo no mal, pero no termina siendo tan importante como preocuparse por la adquisición, porque cuando yo estoy arrancando un negocio online, lo que necesito es alcanzar una mayor visibilidad, llegar a más gente, que se conozca más mi negocio. Por lo tanto, yo a lo que debería enfocarme en el tema de analítica es al reporte de adquisición, porque voy a emprender una serie de acciones de marketing para ser visible, para lograr alcanzar personas, y esas respuestas de si están siendo efectivas, esas acciones que estoy emprendiendo son eficientes o no, las encuentro en el reporte de adquisición. Entonces, en una fase inicial de negocio, el reporte de adquisición es muy importante. Luego, cuando ya yo tengo, digamos, afinadas mis acciones digitales para lograr esa visibilidad y la captura o la atracción de tráfico hacia mi sitio web, yo puedo concentrarme un poco más en los reportes de audiencia, porque ahí lo que voy a hacer es entender si el tráfico que estoy generando con mis acciones de marketing es el correcto o no, de acuerdo a su demografía, edad, sexo, intereses y demás, su ubicación geográfica, porque yo puedo estar haciendo acciones de marketing y yo necesitaba llegar al público, por ejemplo, de Barcelona, que es tu caso, y lo que estoy atrayendo es público de Madrid o de otra ciudad de España. Entonces, la adquisición puede parecer un buen resultado, pero el análisis del usuario ya me dice que el resultado no es tan bueno. Entonces, en una fase siguiente, mirar el reporte de audiencia es óptimo para perfeccionar las acciones de marketing, porque las acciones de marketing voy a entenderlas desde la adquisición y también desde el tipo de usuario que estoy trayendo a mi plataforma o a mi sitio web. Luego, en una tercera fase, me puedo concentrar más en el comportamiento, porque el comportamiento me va a decir no solamente si la demografía del usuario es la correcta, si su demografía es la correcta, sino también si ese usuario es el ideal de acuerdo a lo que yo necesito que suceda en mi sitio web. Entonces, en la tercera fase de tu negocio, puedes preocuparte un poco más por el comportamiento, porque ya afinaste la adquisición, ya afinaste el tipo de usuario que quieres traer, ahora afina que el usuario haga lo que tú quieres que suceda dentro de tu sitio web. A qué páginas debe ir, porque son en las páginas en las que están los llamados a la acción, cuánto tiempo se debe quedar en cada una de las páginas, cuál es el orden de la información o la narrativa que estás presentando en tu sitio web para que se produzca la conversión. Ahí puedes, digamos, enfocarte mucho más en el comportamiento. Luego te puedes orientar o dirigir al reporte de conversiones, porque ya tienes
el suficiente tráfico porque tus acciones están generando adquisición, porque lo mediste en los reportes de adquisición, estás llegando al usuario correcto porque lo mediste en el reporte de audiencia, están comportándose de la forma que esperas porque están analizados en el reporte de comportamiento. Ahora te puedes enfocar en el reporte de conversión y es en tratar de descubrir qué cosas que hagas dentro de tu sitio web van a generar más conversiones. Entonces, en esta cuarta fase te puedes concentrar muchísimo más en los reportes de conversión. Este es el único tipo, los reportes de conversión son el único tipo de reporte que necesita una configuración adicional, porque tú le tienes que decir a Google Analytics cuáles son las conversiones que estás esperando. Y por último, digamos, no es que este reporte sea el menos importante, pero digamos que se requiere de un desarrollo más avanzado, no un desarrollo web ni nada, sino un desarrollo de negocio más avanzado, son los reportes en tiempo real. Esos reportes en tiempo real es una fase, digamos, más evolucionada de una estrategia digital en la que tú puedes estar mucho más atento a lo que está pasando minuto a minuto en tu sitio web para ir tomando decisiones minuto a minuto de tus acciones de marketing publicitarias, de emailing, de contenidos generados en las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, Borja, la respuesta rápida a tu pregunta es, de los 5 tipos de reportes que hay dentro de Google Analytics, ninguno es más importante que otro. Los 5 te van a dar pistas y respuestas críticas para tu negocio. Ahora bien, yo puedo abordar o tú puedes abordar cada uno de esos reportes y darle más importancia o menos importancia dependiendo del momento que vive tu organización. En las fases iniciales son más importantes los reportes de adquisición de audiencia, en las fases finales son más importantes los reportes de comportamiento, conversión y en tiempo real. Yo lo que les recomiendo, digamos, para ya cerrar y para terminar de responder tu pregunta es que arranquen de esa forma, que arranquen con el reporte de adquisición, después arranquen con el reporte de audiencia, después con el reporte de comportamiento, después con el de conversiones y después se adentran en los reportes en tiempo real. Hagan todo el ciclo y luego cuando ya tengan, digamos, una afinación y su negocio ya lleve, no sé, 6 meses, 9 meses de resultados digitales, lo que pueden hacer es crear ciclos en los que cada 15 días se enfocan en uno de esos reportes puntuales, porque mirar todo se vuelve se satura la cabeza y se vuelve poco eficiente y poco efectivo, y más bien cada 15 días se concentran en un reporte o cada semana se concentran en un reporte y lo consumen con profundidad para que encuentren pistas de cómo perfeccionar su estrategia digital o cómo perfeccionar los resultados de su negocio. Entonces, esta semana trabajan en el reporte de audiencia, en el siguiente en el de adquisición primero, audiencia después, comportamiento, conversiones y en tiempo real, y vuelven y repiten el ciclo y vuelven y repiten el ciclo, porque creer que vas a mirar los 5 reportes de una y digamos sacar información valiosa, vas a requerir un equipo de analistas muy grande para tus resultados, perfeccionarlos o optimizarlos con tu esfuerzo de analítica. Esa es la respuesta a tu pregunta, Borja. Espero que la información te haya sido útil y que le haya sido útil a todos. Los invito a los que están viendo en YouTube que se suscriban al canal y a los que están viendo esta transmisión a través del live de Instagram o a través del live de Facebook, que me sigan enviando preguntas sobre el mundo digital para tener tema de conversación todos los martes en este espacio. 1 de la tarde, hora colombiana, martes, todos los martes, tenemos el martes de preguntas frecuentes. El próximo martes, en la edición 69 de nuestro martes de preguntas frecuentes, que será el 5 de mayo, el próximo martes es 5 de mayo del 2020, la pregunta que vamos a responder es ¿cómo planificar y crear el contenido que voy a publicar en mi blog para que atraiga leads para mis negocios, para que atraiga prospectos? Es decir, ¿cómo enfrentar esa fase inicial del inbound marketing? ¿Cómo crear contenido? Cómo planificar ese contenido para que atraiga prospectos para mi negocio. Esa es la pregunta que voy a responder el próximo martes 5 de mayo en la edición 69 del martes de preguntas frecuentes.
A todos mil gracias. De verdad, no tengo cómo agradecerle a todos los que se conectan en Instagram y a todos los que se conectan en Facebook, que a propósito, Facebook cambió de interfaz para el live y no me tiene muy convencida esa nueva interfaz para hacer lives en Facebook. Su estabilidad no es la mejor. Esperamos que siga mejorando. Si usted está viendo este live en Facebook, le ofrezco excusas, pero a Facebook se le ocurrió la genial idea de cambiar la interfaz y su interfaz, a mi juicio, no está completamente desarrollada. Hay como unos pequeños saltos en la interfaz en la transmisión. Yo soy Carlos de la Osa y esto fue el martes de preguntas frecuentes de delaosa.co. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos. Chao.